La pregunta sobre si el 25 de agosto es la fecha de la independencia nacional del Uruguay nos debe llevar a una pregunta previa. ¿Los países tienen una fecha, un día de su independencia nacional? ¿Es necesario, de alguna manera, definir el día exacto en donde se produce necesariamente un proceso que es muy difícil de resumir en un día? Esto es una duda que de alguna manera invade a muchos países, porque la liturgia cívica que todo país debe tener, bueno, es una liturgia que tiene su calendario y que refiere fechas. En el caso uruguayo es más complicado aún, porque en el caso uruguayo, bueno, el proceso histórico del cual emerge el Estado oriental es un proceso muy complejo, muy polémico. El 25 de agosto de 1825, bueno, la Cruzada Libertadora, los representantes de los pueblos orientales se reúnen en la Asamblea de la Florida y señalan 3 leyes, votan 3 leyes. La primera ley es una ley de independencia. Declara seguir ritos nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre todos los actos de incorporación al Imperio del Brasil, al Imperio de España y a cualquier otro del universo. Primera ley. Pero la segunda ley es una ley de unión, por la cual se establece que la provincia oriental vuelve al seno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y la tercera ley es una ley de pabellón. En puridad, digamos, es una fecha con significación ambigua. ¿Por qué? Bien, porque se declaraba la independencia respecto del Imperio del Brasil, que era la fuerza que estaba sometiendo al territorio, al Imperio de España, que era, bueno, quien había estado sometiendo el territorio, y a cualquier otro del planeta. Pero de inmediato se vota la reincorporación al seno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué era entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata? No era la Argentina no existía. No existía. Era una confederación muy laxa de provincias que funcionaban como estados separados. La Argentina vendría mucho después, décadas después, la década de los 50 o 60 del siglo XIX. Entonces, luego el Estado oriental del Uruguay deviene, en medio de un empate militar entre las fuerzas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en donde estaban los orientales, y las fuerzas del Imperio del Brasil, y finalmente la Convención Preliminar de Paz de 1828, que establece, bueno, esa solución provisoria, ya que las altas partes contratantes debían ratificar la Constitución, primera Constitución de la República, que se juramenta públicamente el 18 de julio de 1830. Un siglo después, cuando el Uruguay, con mucho viento en la camiseta, con mucho optimismo, buscaba celebrar el centenario de su origen, bueno, ahí resurgió el debate, que nunca se había zanjado. ¿Cuál es la fecha de la independencia nacional? Y había una lectura predominantemente blanca que reivindicaba un poco el legado de los 33 orientales, y entonces que vinculaba esa fecha con el 25 de agosto, la Sala de Representantes de la Florida y la primera ley. El Partido Colorado cuestionaba esa fecha. La cuestionaba y la consideraba hasta una fecha blanca. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque Don Frutos, nada menos, estaba del otro lado. Claro, él había hecho el pacto de los generales con Lecor, cuidando a la cohorte de su séquito caudillesco, pero luego sería un factor fundamental en el proceso, digamos, que deriva en el Estado oriental, y nada menos que sería el primer presidente constitucional del Uruguay. Por eso los colorados tendieron a reivindicar la fecha de la independencia nacional el 18 de julio. Ahora, un siglo después, ese debate debía dirimirse en algún lado. En la historiografía no se podía dirimir porque los historiadores de un lado, los historiadores del otro,
perfilaban las historias partidarias, con algunas excepciones, como Pablo Blanco Acevedo, que reivindicaba el 25 de agosto. Entonces, aquella sociedad, ¿en dónde buscó el Tribunal de Alzada para definir este asunto? Y esto habla mucho de aquella sociedad. Lo buscó en el Parlamento. Y buscó que ese asunto, que era un asunto historiográfico, pero más que eso, era un asunto de polémica político-partidaria, tenía tanto que ver con esa polémica, digamos, el litigio entre si éramos orientales, expresión más blanca, más militar, o si éramos uruguayos, expresión fundamentalmente vallista, pero también colorada, una visión más cosmopolita. Bueno, lo transfirió el asunto al Parlamento uruguayo. Y el Parlamento se dividió. En aquel entonces predominaba un sistema complejo de renovación tanto de la Cámara de Representantes como la Cámara de Senadores, por lo cual no había muchas veces equiparación, había mayoría en una Cámara y minorías en otras. Entonces, en la Cámara de Representantes, donde era mayoría del Partido Nacional, se votó el 25 de agosto, la ley del 25 de agosto. En la Cámara de Senadores, donde era mayoría del Partido Colorado, se votó la fecha del 18 de julio. Debía dirimir la Asamblea General, y la Asamblea General nunca se reunió para dirimir el asunto. Con lo que la fecha de la independencia nacional siempre ha sido entre nosotros un debate. El debate todavía llega hasta nosotros. Hace unos años, siendo senador, el expresidente Julio María Sanguinetti planteó, justamente asumiendo el problema, otro proyecto, un proyecto por el cual buscaba que la fecha la fecha del Uruguay fuera abril de 1813, tratando de asociar la emergencia del Uruguay con las instrucciones del año 13, con Artigas. Bien, es un debate que no se zanja. En los 20, en donde el Uruguay quería celebrar su centenario tirando la casa por la ventana, bueno, las dos fechas hubo casi una disputa simbólica. ¿Y qué pasó el 25 de agosto de 1925, cuando se cumplían 100 años de esa fecha? Y bueno, nada menos que se inauguró este palacio, el Palacio Legislativo. ¿Sabés cómo lo llamaban los blancos? El Palacio de Oro. Y cuestionaban fuertemente su origen. ¿Por qué? Porque había sido, primero, siempre el sueño de don Pepe, había puesto la piedra fundamental, pero además porque, bueno, había sido hecho a todo trapo. Se buscó, el emplazamiento original iba a ser lo que hoy es el IPA, antes había sido el IVO, pero se buscó este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar era un lugar alto. Y literalmente muchos decían, hay que construir el Partenón de Montevideo. Un lugar en donde los montevideanos miren al horizonte y vean un palacio para los siglos, como le había escrito a Domingo Arena, que refiriera esa visión de nación que terminó predominando más allá de la fecha de la independencia nacional. Nosotros tendemos, y acá las banderías políticas convergen, nosotros tendemos a ver, y a mi juicio es una gran virtud, tendemos a ver a la nación como república. Para nosotros, el presidente es el presidente de la República, el banco es el Banco de la República. Tenemos una visión algo diferente y, bueno, más profunda, a mi juicio, de lo que es la nación.